En el permiso de ustedes. Estábamos en la facultad ya en una conferencia. He hablado muchísimo, si ustedes me van a ayudar un poco. ¿Cuáles fueron los cuatro textos? ¿Me puede hablar de alguno de esos textos? Hacer un análisis ahí brevemente en cada texto. Stefano, ¿quién lo leyó? ¿Ah? Bueno, yo puedo hacer una caracterización de ese. Algo así, ¿no? Bien, ¿ya? Pues Hablar todo y por qué. me parece interesante cómo Fanon aborda este tema del racismo y cómo de alguna manera también el racismo ayuda como a fomentar la cultura, ¿no? En los negros por medio del blues, que todo va como haciendo esta trayectoria y de alguna manera es como, sí, termina siendo digamos, como algo que impacta de manera muy directa en la raza negra, pero también ayuda a la construcción de esta cultura, pero a su vez me quedo con la parte en donde dice que hay que asumir como el relativismo recíproco de las culturas, en donde no se puede, bueno, sí es condenable el racismo, pero también en su momento o en un momento dado ayuda a la difusión de este como crecimiento o este boom. Y me parece interesante porque, por ejemplo, en el sentido del racismo en Estados Unidos, pues de alguna manera este racismo pues sigue como haciendo que pues se siga como habiendo este relativismo de culturas, pero pues es un poco como cuestionable también en ese sentido. Entonces, ¿Qué es cuestionable? el racismo. Sí. Cuestionable. Cuestionable, por ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, hablaba de la colonialidad. No, de la colonización, ¿no? En un proceso de colonización en donde hay una opresión, hay un sometimiento por parte de una raza, ¿no? Que se asume, pero que también es parte de su cultura, no está sometiendo a otras razas. Y por otro lado, pues está la raza que a su vez busca no ser sometida y de alguna manera busca como salirse de ese sometimiento por medio pues de estas expresiones de cultura, como podrían ser la música, el arte, etcétera, ¿no? Entonces hay como, bueno, vaya, por eso menciona el relativismo recíproco de las culturas. ¿Qué es el racismo? ¿Quién me puede decir qué es el racismo? ¿Entiende el racismo? Su palabra. No. Para empezar, quizá podamos hablar de una cultura del racismo. Es decir, ya es una cultura. Y es simplemente la preferencia, predominancia, dominación de una, entre comillas, raza por otra. Aquí yo tendría la misma precaución con el uso de la palabra raza. Personas más, como el profesor Tomás Paz, entonces siempre mucho cuidado al pronunciar esa palabra. En principio, todos los humanos pertenecemos a la misma raza. Entonces es la dominación de un grupo étnico por otro, ¿no? No sé, tocaba de compañero de, no sé, personas venidas de un lugar que dominan a las de otro lugar. Personas que tienen ciertas características físicas que dominan a otras personas que tienen características diferentes. Y eso es lo que es triste, porque las dos son personas. Y eso es por lo que quizás el compañero dijo que es cuestionable. Más que cuestionable, reprobable y vergonzoso. Y eso pienso. Todos somos racistas. ¿Perdón? Somos racistas. Somos racistas. Todos.
Yo pregunto, ¿somos racistas? Posiblemente sí. Yo estoy muy impresionada, por ejemplo, en las clases de portugués. Nos enseñaron unos ataques racistas que sufrió, como un ejemplo, ¿no? Podría haber muchos, desafortunadamente, que sufrió recientemente, porque ya había redes sociales, la actriz brasileña, una mujer bellísima, afro-brasileña, la actriz Thais Araújo, ella sufrió por internet pues, una ola de comentarios racistas, haciendo alusión a sus características físicas, ¿no? Hacían majadería y media, ¿no? Ah, mira, ya el zoológico ya está en el cine, ah, mira esos pelos de estropajo, no sé qué le ven, en fin, decían cosas muy desagradables. Sin embargo, cuando en las encuestas al brasileño promedio se le pregunta, disculpe, ¿usted se considera racista? La misma pregunta que usted me acaba de formular a mí. ¿Somos racistas? El brasileño promedio dice, no, si yo tengo amigos negros, no soy racista. Entonces, a la pregunta que usted me formuló, que si somos, es decir, incluyéndose usted e incluyéndome a mí, no quiero apresurarme a negarlo. Quizás sea yo racista y ni cuenta ni el hago. Y justamente el darme cuenta de eso será el primer paso para erradicar el racismo. ¿Usted piensa? Yo no quisiera agregar a lo que dice la compañera que, bueno, para empezar, definir mis propias palabras sería como, es una construcción social que utiliza ciertos valores estéticos, biológicos, culturales, éticos, para imponer un tipo de humano sobre otro, ¿no? Basándose, y creo que en ese sentido también el racismo, tanto como concepto como una práctica real, es una herramienta del capitalismo que sirve para crear divisiones entre las personas y que, como muchas otras herramientas que utiliza el capitalismo, para evitar la unión de la humanidad en la lucha. Bueno, el tema, como ustedes saben, es lo completo. El tema es el seminario es pregunté eso porque esa es la gran herencia, que llegó con el racismo. Es difícil imaginar que entre los aztecas habían clases sociales, que el racismo tuviera expresión que puede tener hoy entre los blancos, la casta blanca, la élite blanca, que generalmente tiene el poder en México, lo ha tenido el poder en Bolivia, y los indios, vamos a hablar de indios que se llaman indios, los originarios. Y así el sistema se va reproduciendo donde quiera. Hubo una colonia, incluso en África. El racismo positivo y el racismo. Y al contrario, negativo. El racismo es una de las grandes diferencias del pueblo. No se llamaban a sí mismos los indios, se llamaban a sí mismos indios. El indio aquel no existía. No se llamaban negros. Mira el negro este que feo es, que verba tiene. Para eso, labio inferior. No sé, eso era impensable. Podía haber otras diferencias, otras estigmatizaciones. Había de hecho. Pero el racismo como tal, por la expresión que conocemos, se fue imponiendo, no existía. Existiendo porque
colonialismo, incluso el colonialismo hacia adentro. Llamó al colonialismo, digamos, lo que conquistaron los españoles, los franceses, los holandeses, lo que los pueblos se sometieron, ingleses, son bárbaros. Todos eran bárbaros, los ingleses se especializaban. Solo sobre Asia. La India, Marx escribió mucho. El colonialismo en la India lo estudió a fondo. Y no escribió del colonialismo para acá, incluso se equivocó, pero bueno, el colonialismo para este lado del mundo, pero yo habló ya en los últimos días de su vida, que fue tragedia, del caso de abrió mucho a entender a las perspectivas con respecto a Colombia. En ese caso, en esta relación con, digamos, con las potencias coloniales, es muy importante partir de que esa categoría de racismo, esa diferencia, esa exclusión generalizada, viene con el colonialismo. Esa que llega hasta nosotros. Pero internamente adquirió también manifestaciones dentro de cada país, de cada nación. Ese es el caso que quisiera yo estudiar o ver hoy con mucho más entendimiento. Es el caso del colonialismo interno. Estudió muy tempranamente, como decía ayer, en rigor una perspectiva muy revolucionaria para el comunismo. Muy revolucionaria que incluso hablaba de su soviética. Yo visité mi soviética 9 veces. Podríamos ser muy populares. Entonces, sí, son soviéticos. Cualquier cosa, adquirir experiencia, intercambiar, hacer recitales de poesía. Digamos, los soviéticos venían acá, también íbamos a Hungría, también íbamos a Alemania, también íbamos a Yugoslavia, íbamos a festival de poesía muy importante en Yugoslavia, Sarajevo. También íbamos toda esa comunidad de países, Rumanía, que muchos de esos países, ustedes pueden ver los buscadores, pongan Rumanía en el buscador del New York Times. Van a encontrar que habla de Drácula, van a encontrar que habla de las cosas más insólitas, de Ceausescu, por ejemplo. Pero no habla de la cultura romana, ni siquiera de los gitanos. Habla, porque es grave discriminado. Entonces, ese colonialismo se ha hecho sumamente cruel. Yo lo viví en la Unión Soviética, y leía a Pablo González, que ya lo leí antes, lo leí y mira, alguien sistematizó las ideas que uno tenía, porque uno llegaba a... Yo tenía suerte de que siempre yo trabajaba en una revista muy polémica, que es más Barbudo. Entonces parece que los soviéticos sabían eso, era muy crítica. Y entonces me mandaban siempre para Asia Central. Para mí eso fue lo mejor en Barbudo. Que ahora Kazajstán, a Kirguistán, a Turkmenía, Pakistán, a todas esas repúblicas, era para mí una lección de historia. Una lección allí. Tocaba a mano el problema. Veía la diferencia tan grande que había entre Almatá, por ejemplo, Tbilisi, Kirguisia, donde había un gran cineasta, un gran escritor, Chingis Aymatov, que escribió un gran maestro, Carlos Palabra Mar, un gran escritor, que en Occidente hubiera sido un escritor de Cuba, vivía en Kirguisia. Era en la Unión Soviética, era un escritor de Cuba, era miembro del Brasil, del Soviético. Era muy bien, estaba muy bien posicionado, socialmente muy bien. Entonces ahí tú veías la diferencia. Stalin, por ejemplo, le tomó la decisión de darle a cada, de obsequiarle, digo Stalin porque bueno, había que personalizar en esta decisión, puede que no se pueda solo.
Pero, perdón, después le voy a dar la palabra. Está en una decisión de darle a cada república un edificio igual. Le decían los pepitos. Joseph, José, Pepe. Le decían los pepitos, ¿no? Los pansoviéticos. Todos esos edificios eran por rascacielos propios que hay. Como mismos americanos, solo tenían católicos. Y el de nosotros presume de ser un metro más grande que el de Washington. Esas tonterías se hacían más grandes, una ventana más, no hay diferencia. Y entonces los edificios no tenían nada que ver con nacional, eso nacionalidad. Eran cosas ahí puestas en el paisaje, eso, urbano y cultural de esa república. Pues están puestos allí y allí radicaba siempre el soviet, que sería la asamblea en este caso la república. Una república con una cultura riquísima, que es el país enorme, vastísimo. Es claro, la propaganda se ha encargado de estigmatizar que creo que no había nada, eran salvajes. Eran pueblos nómadas, incluso, que tenían una cultura. Pero puedes decir que los nómadas no tienen cultura, porque son nómadas. Yo fui a un cumpleaños en Zaragoza, un pueblo de fuerte nacional de Kazajstán, en una yuta de Colo, en el medio de la estepa kazaj, donde estaba el Colú, donde sale el pueblo que había el Tom, entonces la estación militar, y fui allí y era en medio, imagínense, en el medio de la estepa, un grupo de yurtas a la producción, vienen siendo las cabañas, las cabañas de donde viven, en medio de la estepa, porque la noche ahí el frío es devastador. El día debe haber más o menos, por ahí como cero todo. Entonces en esa yuta la hacen, tienen un samovar, tenían un samovar, tomaban por lo menos para esta ocasión. Pero esa yuta la hacen con lana, con piel de oveja. Y la cama no hay cama, es una estera en el suelo de piel de oveja. La comida es una oveja hecha con leche de oveja. Un guiso, por ejemplo, oveja picada. ¿Quién va a llevar carne allí en medio de la estepa? Se quiere un mérito de fe. Hablando de distancias que no tienen idea ni en México. Entonces, allí todo se hacía con oveja, con leche de oveja, con carne de oveja. Todo, la bebida, el tubiz, es leche de oveja agria, fermentada. El resultado, yo salí de ahí, tuve la sensación de que salía del vientre de una oveja. Tenía todos los olores posibles que puede acumular una oveja. Ustedes han tenido experiencia con ovejas. Experiencia con ovejas son muy fuertes. Pero bueno, eso era una cultura. Ahí adentro, un poeta nacional, un tremendo poeta, leyendo poesía en la colonia de aquellas yurtas. Nos reuníamos en una yurta grande que era como un salón, y allí decíamos nuestros poemas, hacíamos nuestros cuentos, leíamos, conversábamos. Una cultura increíble, ¿no? Ahí se ponían ensayos sobre esa cultura. Y en Occidente todo eso se unía, los soviéticos ayudaron bastante a que eso se tirara con todos y a reforzar la idea de que Moscú, de Leningrado, antes de Stalingrado, o Dorado, San Petersburgo, era, ahí están los principales museos, ahí está prácticamente todo lo que era imagen y semejanza de los rusos, del imperio ruso, que se controlaba una civilización, y de Occidente. Pero el foco dominante
era la cultura rusa. Exacto. Una experiencia, por ejemplo, muy común. Los secretarios de los partidos, que eran los que dirigían la República, en cada país eran nativos, en cada república eran nativos. Pero el segundo secretario era ruso. Entonces eso te indica relación. O alguien muy influyente. Eso me iba demostrando que uno tenía una percepción construida a base de narrativas establecidas y daba por hecho cosas que no ocurrían en la realidad. Cuando leo ahora, un establecimiento y me quedo un poco prendado de esa idea, pero realmente la aporta mucho en el campo mexicano, todavía en México también. En Perú, ¿quiénes han gobernado en Perú siempre? Los blancos. ¿Cuándo vino a gobernar un indio en Bolivia? Apenas allí. Y logró que se considerara un estado nacional. Conocía la agricultura. Estamos hablando de naciones. ¿Quién gobernaba Venezuela? Los blancos. ¿Quién fue el primer mestizo que llegó al poder? Chávez. Y lo despreciaban. Y ahí el racismo venezolano. Lo consideraban bruto. Decían apodo negro. Chávez. Era un hombre que se dedicó a 2 millones de viviendas al año para dárselo a Venezuela. En ese tiempo se acaba el proceso. Ahora la situación que hay en Venezuela. Y se acaba el proceso mucho. Entonces, todo ese racismo uno lo ve, las republiquetas blancas, en el caso de Centroamérica eso se ve mucho, la rica, la diferencia que Puerto Rico con Guatemala, aquí gobierna en Guatemala, vamos a ver cómo eso está muy extendido. Tú vas a Francia y eso no es un problema. Pero cuando hubo un presidente negro en Estados Unidos, son manifestaciones que uno no ve porque se acostumbra a convivir con ellas. No las evalúa, no las somete a ese escrutinio, a esa crítica. Entonces yo quisiera que alguien que está aquí, que es un especialista en Pablo, acaba de preparar precisamente esa compilación de ensayos por el mismo interno, que está preparando otros ensayos sobre Pablo González Casanova. Nos hable un poco ahí, 10 minutos más o menos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. El libro y el ensayo que ustedes recibieron. Vamos a limitarnos a el tema. Gracias, don. Don Pablo, bueno, el libro lo pueden descargar todos en red. Es Colonialismo Interno, Origen, Desarrollo y Vigencia de un Concepto. Está en la página de Investigaciones Sociales. Se pueden descargar en versión digital. También lo pueden encontrar en versión impresa. Y en esta antología recuperamos 8 textos que escribe González Casanova entre 1962 y 2003 sobre el movimiento. Entonces, el propio trabajo nos ayuda a ver cómo se desarrolla el concepto y cómo va cambiando a la luz de los años. No se casa con una teoría, sino va cambiando. En este caso, Guatemala, Nicaragua y principalmente Chiapas, hacia el 94, ¿no? Que es el que nos ayuda a reproducir. Escribe o se comienza a preocupar hacia el 61, y eso es importante las fechas, porque justo González Casanova está dialogando con Fanon y con Aimé, ¿no? Le está pensando más en el racismo como una estructura, ¿no? Como una estructura de poder y también como una estructura psíquica, ¿no? Y digamos que mientras Fanon se concentra más en la parte psíquica, ¿no? Él se concentrará o pensará más en lo que el racismo tiene como estructura de poder, ¿no? Y dirá hacia 1960-61, preocupado por el agotamiento de la Revolución Mexicana. Pues saben, la Revolución Mexicana fue el gran hito que ayudó a pensar a toda una generación de intelectuales.
y hacia los años 50 ya está entrando abiertamente en crisis, y él dirá, ¿qué pasó en México que la Revolución Mexicana logró llevar al desarrollo, ¿no? Que era la meta de esa época? Y él encontrará que fueron estructuras de colonialismo interno. Dirá, son países, estados nacionales, que aún habiendo alcanzado su independencia como estados nacionales, reproducen estrategias coloniales hacia adentro. Más tarde él pensará en tres formas de colonialismo, ¿no? El colonialismo global, que hacen las corporaciones, dice directamente, el colonialismo entre naciones, este que conocemos más formalmente, y el colonialismo interno, que prácticamente está pensando en América Latina, pero también en África, y más tarde verá que también efectivamente la Unión Soviética reproduce esas formas de colonialismo interno también, ¿no? En las que está pensando él en cómo, recuerden ustedes el debate centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, ¿no? Él está pensando en esta idea y pensando en, más bien utiliza las categorías de metrópoli y colonia, ¿no? Y cómo hay trabajadores y trabajadoras de la metrópoli que han alcanzado una mejor situación económica, y trabajadores de la colonia que están viviendo una situación todavía de doble explotación, digamos, ¿no? No solo por ser trabajadores, sino por ser trabajadores de países coloniales, ¿no? Y lo que dirá él con esta idea es que dentro de los estados nacionales que ya son independientes, existen también trabajadores coloniales dentro de los propios estados nacionales. ¿Quiénes son estos? Trabajadores principalmente de los pueblos indígenas, pensándolos no solo en su estructura cultural. Esa es una de las diferencias que tiene con Rodolfo Stavenhagen, por ejemplo, ¿no? Que Rodolfo Stavenhagen es el otro creador del concepto de colonialismo interno. Él se concentra más en lo cultural, ¿no? Gonzalo Casanova se concentra en el elemento de clase sin dejar de ver el elemento cultural, ¿no? Y eso es, digamos, lo que después también lo va a poner en tensiones con toda la idea de la colonialidad, ¿no? O de la decolonialidad, ¿no? Lo va a poner en ciertas tensiones con esas cosas. Y él pensará justo que hay trabajadores de las colonias dentro de los propios estados nacionales, que en este caso son los trabajadores de los pueblos originarios, pues, ¿no? Que no solo viven en una condición de doble explotación, por ser trabajadores, por vivir en colonias, sino que además no tienen acceso a gobierno, no tienen acceso a puestos de mandos, no son reconocidas sus lenguas, no son reconocidos sus derechos, no son reconocidas sus tradiciones, ¿no? Entonces dirá, hay ahí una forma de nación o protonación que están viviendo sometidas por una cultura distinta, que es la mestiza, ¿no? En este caso, imponiéndoles formas distintas. De dominación cultural, pero también de explotación capitalista, ¿no? Por eso dirá, habrá metrópolis y habrá colonias dentro de los mismos Estados Unidos. Gonzalo Casanova recuperará este concepto, lo redefinirá a la luz de Guatemala, a la luz de Nicaragua, que fue tan impactante para esa generación también, y en el 94 pienso que él encontraba una salida, que era la propuesta de autonomía, ¿no? De los pueblos zapatistas, que, insisto, ya se había ensayado en Nicaragua, pero que en el 94 el zapatismo le dará una salida distinta, ¿no? Una salida no solo de reconocimiento dentro de un mismo Estado-nación, que después ensayará Bolivia como estados plurinacionales, pero que también ensayará la posibilidad de la autodeterminación territorial, ¿no? Que eso es un elemento que los coloca en una posición, digamos, que abiertamente cuestiona las estructuras capitalistas, ¿no? Entonces, su misma definición de capitalismo era como un sistema de acumulación de poder y de riqueza, ¿no? Es decir, no se concentraba solamente en la lógica económica, sino también en la lógica política cultural, y desde ahí pensaba cómo poder y riqueza eran las estructuras sobre las cuales se constituían principalmente los estados nacionales. Por ahí, Omar. Ok, muchas gracias. Es un texto que deben conservar, deben tener planificado, porque es importante que lo conservemos como parte de nuestro aprendizaje permanente. Porque esta matriz subjetiva, en primer lugar, que tiene una expresión concreta, económica, política, social, que es el racismo, que es el colonialismo, que es la colonialidad. Va a operar continuamente. Siempre está en nosotros de una u otra manera. Vamos al caso de la colonialidad.
de coloniales, el movimiento colonial, de uso, todo lo demás, pasando. Insiste mucho en esta visión, en esa perspectiva de la matriz subjetiva. Y yo en eso estoy de acuerdo con usted. Me parece muy interesante eso. La matriz subjetiva. Que no incluye las otras confrontaciones que hay, entre clases, a lo cual no se insiste mucho por el movimiento de colonial. Bien, a veces niega. Pero la matriz subjetiva sí es algo que está en nosotros, la colonialidad, ese sentimiento de tener una mirada colonial de las cosas, del mundo, de la historia, de la vida, del pasado, del futuro, del presente, del otro, del prójimo. Es una mirada que le dé a la colonialidad. Y es una matriz que opera en nuestro inconsciente. Incluso es como el machismo. Yo no soy machista. Yo soy racista, si yo me casé con una negra. Ya en ese enfoque está. No sé, si yo soy racista no puedo hablar en el término. Entonces, no hay ninguna virtud que te haga casar con una negra, que tengas un amigo negro. Eso no te hace ser un racista. Y en el caso no te hace ser colonizado el hecho de que tú creas que no eres colonizado. Te pones poncho, te pones de otra manera, está en la cabeza eso. Y el nacionalismo es muy severa. En México hay un lugar, una representación violenta de muchas, a mí me resultó muy bien. En Puebla, ustedes saben, la iglesia está sobre la pirámide. Cholula. ¿Ah? Cholula. Yo me encontré eso en Puebla. Voy a España y me encuentro en Córdoba, la mezquita de Córdoba. Mezquita. ¿Saben que el colonialismo interno en España es correcto? Es una colonización del sur, lo da como parte de la reconquista. La reconquista sí eso era árabe. Andalucía no era española, no existía. España no estaba. Por eso quiero hablar de que Andalucía es española y una reconquista. ¿Cómo vas a reconquistar algo que no se reconquista? Entonces, en ese momento hubo calidad tan violenta que se produce el descubrimiento, va a producir después del descubrimiento. Y ahí hay un proceso colonial a lo interno de España. Está producido. Pero como parte de esa expansión, de esa extensión de la dominación del cristianismo, cristiandad, con todo lo que significa el dualismo cristiano, toda la concepción del mundo, está la conquista de Córdoba. Esa es una mezquita muy renombrada, muy importante, muy grande. Entonces los españoles no hallaron manera de, porque tú no puedes quitar los arcos, no puedes eliminar los arcos de te arriba, no puedes cambiar los arcos, no pintaron los arcos que están como el jardín que está lleno de naranjas, ahora que tiene acá la caballeriza, los caballos, las canales y canaletas para que toque el agua, para que alimentar y regar los jardines y los naranjos, están intactos, aún no. Pero adentro del recinto sí había que hacer notar el poder cambiar. Entonces sembraba, como lo pasó en Puebla, sembraba la cruz dentro de las paredes. El altar
construir el altar de una mezquita es difícil, porque la mezquita no está hecha para un Dios que tiene representación. Entonces, pues, pusieron la cruz con una violencia tremenda allí. ¿Te das cuenta? Es esa, de lo que es la lucha, de lo que es el colonialismo y de lo que es la lucha cultural, la lucha entre el poder. Pero voy a Estambul. Y en Estambul está la catedral de Santa Sofía. La catedral de Santa Sofía es el proceso al revés. El Islam llegó a una catedral occidental, tapió las paredes, tapió los frisos, tapió los murales, tapió, hablo de cierta laica, un cierto punto de vista laico, Turquía, un islamismo más laico, digamos así, más suave. Están levantando lo que hay detrás de paredes de concreto que de repello que hicieron eso, un friso, igual. Y plantaron qué cosa, la media luna, los símbolos que tiene cada uno. Ahí uno ve el proceso al revés. Los dos son igualmente violentos. Los dos son importantes. En el caso de América se extendió más allá de lugares icónicos de las binarias, ¿no? Se extendió también y se extendió en el tiempo, se prolongó, que es el caso de los esclavizados africanos, donde prohibieron la representación física de sus dioses. Y ellos tuvieron que apelar a la transculturación, al sincretismo religioso. Y entonces, va a Santa Bárbara, ¿quién es Santa Bárbara? Yo no soy representación de Uva. ¿Quién es San Lázaro? No, lo llevo. ¿Quién es? Allá, la Virgen del Rey. ¿Quién es Ochún? La Virgen del Rey. Todo. Ochún. Para ellos es el Ochún. Los colores que predominaban son los colores amarillos, colores de este campeón, digamos, de los central es una lucha muy violenta, muy tiempo, y uno convive con ella, le hace matar, se cae con ella, se tropieza, y no reparen eso, es más fuerte que nosotros, la hiedra, es más fuerte que nosotros, está allí, convivimos con ella, y se ha naturalizado, y va con nosotros. Hay que someterse todos los días a un proceso si uno quiere de verdad. No autoflagelarse, ¿no? Por las noches, pero sí a un proceso crítico. Y hay que tener un pensamiento crítico. Hay que ver la realidad, la cultura, hay que ver las expresiones, sobre todo la llamada cultura de masa, la cultura corporativa, hay que verla como muy crítica. Si el mexicano no tiene que verlo. Si el mexicano antiguo tiene que ver con el lugar de Cantinflas, ¿cuál era? El de Cantinflas no sabio, particularmente importante en la defensa de la identidad mexicana. ¿Cómo tenía que ser Cantinflas para poder? Tuvo que ser cómico, tuvo que hacer todo eso, ¿no? Sabía que va a aceptar y las distribuidoras lo reprodujeran y gustar, y eso que ustedes defienden su cultura, han estado sometidos a todo, a la invasión de todo tipo, primero la conquista. ¿Vale? La territorio. Han estado siempre así. Un caso ejemplar, modélico, Puerto Rico. Puerto Rico es un estado llamado políticamente libre, asociado a Estados Unidos. O sea, los puertorriqueños quieren ser, incluso
y se hacen plebiscitos de puertorriqueños quieren ser Estado Libre Asociado. Entre otras cosas, porque Estados Unidos les pone mucho dinero, porque no produce nada. Y pues tiene allí que son una base de operaciones y un símbolo para Estados Unidos. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Es curioso. No renuncian a su idioma, hablan español. No renuncian a su música, no renuncian a su cultura. Incluso Bad Bunny se manifiesta en un Super Bowl de esa manera. Uno a veces no cree mucho en eso, pero se manifiesta de esa manera crítica. O provoca la ira de Trump. Por principio, todo lo que provoca la ira de Trump provoca la alegría. Es como orientarme, ¿no? Si este está en contra, de votar a favor. Porque yo no puedo coincidir con él. Coincidir con él es muy difícil. Hablando del culto de la ignorancia. Muy difícil. Ya no olvídense de la cuestión política. Muy difícil. Cierra el centro Kennedy, ¿te das cuenta? Con el pretexto de que iba a ser una gran programa, de que había que repararlo para cambiar la programación, porque el centro Kennedy era un refugio de los artistas progresistas americanos. Y cambió la programación y ahora va a cambiar, se va a inaugurar el 4 de julio el centro Kennedy. Ese centro donde Cuba hizo una jornada larguísima de música cubana, de danza cubana, de arte cubana, hace 2 años. Porque ya 2 años. Eso es culturalmente muy delicioso. Hay que tener, pero siempre hay que someter. La vida cotidiana es muy seria. No hay nada más, no hay un escenario más violento, no hay un escenario donde se ve esta disputa de manera más clara que el escenario de la vida cotidiana. Y donde más se da, ahora, ya antes era el televisor, porque ya nadie era televisión. Y se da acríticamente. Todos nosotros somos seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene Justin Bieber, por ejemplo, con un bobo? Un tonto. ¿Cuántos seguidores tiene? Y le gusta a él, seguramente. No voy a decir tonto, pero lo de tonto. Porque es racista, este individuo no está convertido por el mercado, todo lo que era hacia el mercado, como un lado referencial. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Mucho más Silvio Rodríguez, de Sabina. Es obvio. ¿Y por qué? Hace mejor música. No me venga con eso. No me venga con ese cuento. Esa es la música que consumen, que ustedes dicen que esa es la que hay que consumir, y si no la consumen, te hacen bullying. En la escuela. Gente que es un viejo, que no ve, que es pasado, no está en la hora. Eso es muy importante. Ver, someter la realidad como escrutinio permanente, porque es el escenario más cercano a nosotros, más referencial, donde más se manifiesta la colonialidad, al saber, al ser, la ontológica, al saber. ¿Qué bibliografía utilizamos en la universidad? ¿Qué bibliografía utiliza en UNAM? La pensadora mexicana. ¿Utilizan a Pablo González Casanova? A Pablo, a don Pablo, rector de la UNAM. ¿Pero cuál bibliografía utilizan en la Universidad de La Habana? El occidental, la validada por las grandes universidades. ¿No es ranking mundial de universidades? ¿Lo encabeza qué? Harvard. Entonces La Habana tiene 475 el ranking mundial de universidades. Y un día yo tuve una discusión porque nosotros no podemos aspirar a ser como Harvard. Nunca en la vida nosotros tenemos que aspirar a la universidad que dijo Che Guevara, que se llene de negros, de campesinos, de mulatos y de obreros. Cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad Central de la Mina. Eso es tempranísimo, creamos digo eso. Y ese es el ranking de nosotros, ese es el modelo de nosotros. En ese modelo la UNAM está en el 96, creo. En el 95, la UNAM, o sea, con Santa UNAM,
Imagínense. La de Sao Paulo, 97, 98. La de Buenos Aires cierra en el lugar 100. Son las 3 universidades latinoamericanas que aparecen en el ranking mundial, entre las 100 primeras. Ahí, por supuesto, está Notre Dame, la universidad norteamericana. Ese es el modelo de nosotros, con una matrícula en Notre Dame, es todo el salario, todo el capital que nosotros vamos a acumular con el salario de la vida. Eso no es mi modelo, no puede ser nuestro modelo. Eso es un problema. Por eso le digo que la cotidianidad hay que leer el periódico. Y de esa manera, el periódico, incluso La Jornada, que es el mejor periódico de la izquierda. Por lo menos el periódico más serio de la izquierda. Voy a verificar. Entonces, pero hay que leerlos así. Los libros hay que leerlos así. ¿Qué libro leemos? ¿Qué libro consumimos? Los bestsellers, más o menos, ¿no? Lo poco que se lee. El premio Alfaguara. Y aquí estamos los privilegiados. Aquí estamos los privilegiados. Nosotros procuramos no leer tonterías. ¿Verdad? ¿Así? Ustedes no pierden el tiempo. No pierdan el tiempo. Aprovechen el tiempo, porque cuando sean viejos como yo, les va a pesar haber perdido tanto tiempo. Ya no lo puedo recuperar. Ya queda miedo, se puede recuperar un montón de cosas. Yo te digo que el tiempo no lo puedo recuperar. Entonces, tienen que aprovechar el tiempo con plena conciencia de lo que están haciendo. Y enredarse, complicarse la vida. Ir por donde no va, a contracorriente. Ir a contracorriente, no por donde va todo el mundo. Si quieren cambiar el mundo, y ustedes tienen que cambiar el mundo, porque el mundo está muy, la palabra es muy fuerte, no lo voy a decir. Está muy jorobado. Bueno, a levantar la mano un montón. Primero, Yo quería comentar esta parte de cómo hay un texto muy pequeño de Don Pablo en un librito que tenía por título Historia y Sociedad, donde habla de esta subjetividad del colonizado como con dos características, que es la comparación y la imitación. O sea, lo nuestro lo explicamos comparando con algo que con Harvard, ¿no? O no lo sé. Y en lugar de crear, de soltar las fuerzas de nuestra tierra, ¿no? de nuestra gente, imitamos, ¿no? Y la imitación siempre es mala. Y yo creo que en el arte y en términos culturales, estas características, ¿no? de la comparación y la imitación son muy fuertes, ¿no? O sea, yo conozco gente que ha dicho que el modelo funciona. que hasta su ciudad la compara con esa ciudad es bonita porque parece europea, ¿no? Yo lo he escuchado en Buenos Aires. Pero lo puede decir alguien que ni siquiera conoce una ciudad europea, ¿no? En lugar de, bueno, sí hay colonialismo, arquitectónico y todo, pero tiene alma, ¿no? Una alma propia. Y entonces, me parece que esa parte del colonialismo, esa parte subjetiva, cultural, también la trabajó Don Pablo y a mí me gusta, ¿no? O sea, siempre digo, no andes comparándote ni imitando, ¿no? Con lo ajeno, sino compararte con lo propio, con lo que está desarrollando. Esta es la influencia, incluso el modelo positivo, que es a veces una influencia colombiana. Sí. Puedes quererte parecer a Basquiat, Sí, claro. hacer graffiti, a Banqui. Pero ya Banqui sí. Y cuando tenemos un Tienes que proponerte hacer otro, pero bueno. Tienes que. Vamos a escucharlo. Ya se quedó, ya pasó el tiempo, el monstruo se en el tiempo. No se preocupen. Pues, bueno, me voy a inspirar en lo que acaba de decir de vivir contracorriente, porque pues yo quería hacer un comentario, duda, también de cómo estudiamos la cuestión del racismo ligado a la colonialidad. En parte, a ver, hago como la autoacusación, que vengo de una formación un poco distinta, y entonces eso quizá para mal me hace apenas acercarme a esta literatura, para bien quizá podría permitirme acercarme sin tantas cargas que hay de ciertas corrientes, ¿no? Y una de esas es que me parece que
estudiando la cultura occidental, que al final es la encuesta en nuestro libro, es la que fue impuesta en 1492, pues hay signos de racismo ahí hacia otras culturas, así como lo definió al inicio de nuestra sesión. En esta exclusión generalizada, hay ejemplos históricos en que, por ejemplo, una comunidad griega completa sometió y esclavizó a otra étnicamente, que consideraba al menos étnicamente completamente distinta, ¿no? Y los esclavizaron en maneras que después practicaron acá varios siglos después, pero eso obviamente por lo general no se cuenta, ¿no? Y cuando se cuenta como una situación muy excepcional. Y yo pensaría, o sea, sí, ese es un ejemplo como muy histórico, pero también un ejemplo teórico sería esta justificación aristotélica de la esclavitud por naturaleza, de gente que nace y su naturaleza es ser menos que humano, ¿no? Son instrumentos humanos, herramientas para el trabajo cotidiano, la reproducción de la vida, etc. Si tenemos esas cosas en consideración, pienso que de alguna manera eso nos puede ampliar. O sea, la crítica al racismo y a la colonialidad no inicia con la conquista de nuevos territorios, sino que se vuelve una crítica a la cultura occidental. O sea, si lo vemos como que el racismo existe ahí desde antes de encontrar otros territorios, esa opresión y creación de un otro, al final se vuelve intrínseco, se vuelve un elemento característico de la cultura occidental, la necesidad de tener un otro, incluso siendo de entre ellos. No lo sé. Yo sé que las personas que, por ejemplo, se han adentrado mucho en los estudios decoloniales estarían totalmente en contra de ello, porque muchos de los sentidos comunes, ayer hablábamos de sentidos comunes, que es partir de que el racismo inició con la legislación. Pero si extendemos un poco la mirada, quizá nos podría dar una crítica distinta, no lo sé. Vale, pues en el fondo. Entonces, vamos a acumular un poco. Te amo, ¿no? Bueno, eso que mencionas de hay que salirse del esquema occidental, ¿no? De cómo avanzar contra el colonialismo si seguimos utilizando todo el esquema de estereotipo occidental, incluso en las escuelas, ¿no? Las universidades, donde se mencionaban los textos que hay. En algún momento, hace unos años, yo me topé de la Dirección General de la que da las licencias para los que dan clases en las escuelas incorporadas a la UNAM. ¿Cómo se llama? Maestro. No, no sé qué. Entonces resulta que estaba ya dando clases en una escuela particular y me dijeron que es ir a tomar unos cursos, sí o sí, a la UNAM, para que entres al sistema y puedas dar clases. Bueno, entonces me dan una serie de textos que yo leí y eran tremendamente sospechosos. Y entonces me puse a investigar los textos y resulta que son manuales de la Agencia Central, de la Agencia para el Desarrollo Internacional. ¿La agencia? De la USAID. Y son manuales que son obligatorios aquí en la UNAM. En todas partes. No, y están muy bien disfrazados. Es el texto del docente de no sé qué, cómo acercarse al alumno, no sé cuándo, no sé qué. Hasta que empiezo en acabé en la USAID, en la biblioteca de la USAID. Entonces, claro, si esa es la postura oficial de una institución como la UNAM,
¿no? ¿Qué podemos esperar del resto de la estructura? Y pasa en todas las universidades públicas. Y hay todo un esquema de represión y de censura hacia docentes o artistas o creadores, que cada vez que se salen del redil, las consecuencias son brutales, ¿no? Decir, oiga, profesor, en una comisión dictaminadora, ¿y usted por qué no ha utilizado al señor Wong para la enseñanza de los elementos básicos del deseo? Pues porque yo estoy utilizando al maestro David Alfaro Siqueiros, que lo hizo casi 100 años antes que él, ¿no? Sí, pero eso no está en el programa. ¿Por qué voy a agarrar un excelente diseñador chino cuando tengo un excelente político moralista mexicano, ¿no? Que además nos podemos ir a ver los muros? Entonces, cada vez que se rompe con estos esquemas, hay consecuencias. Es decir, si no estamos haciendo lo políticamente correcto, vamos a ser vetados, vamos a ser censurados. Y pongo el ejemplo del muralismo en este momento. Nosotros tenemos un debate ya de unos años para acá sobre cómo el arte contemporáneo, toda esa ruta hueca del arte contemporáneo, se vino a meter hasta la cocina en el arte mexicano, en el arte latinoamericano, ¿no? Ya es un debate viejo. Pero ¿cómo se vino a meter al muralismo, por ejemplo? Porque ahora cualquier cosa que se pinte es muralismo. Y lo que sea, pero es muralismo, ¿no? Y ahora hay un nuevo concepto que es el neomuralismo mexicano, que es el que chingado sea eso. Pero, o sea, es todo menos muralismo. Y entonces, cualquier persona que se para frente a un muro es muralista. Y entonces, ¿qué pasa? Que son estas rutas colonialistas del arte contemporáneo, ¿sí? Para anular las expresiones de los otros pueblos, las formas de hacer, las formas de pintar. Entonces, si no estás dentro de este esquema nuevo que hay de neomuralismo, entonces ya eres de la vieja escuela muralista y esa ya está muerta. O sea, que tú ya estás fuera de la comunidad. Entonces, ahora hay programas de gobierno de muralismo comunitario, que no tienen nada de muralismo, mucho menos de comunitario, que lo podemos ver por todas las zonas de la Ciudad de México. Están tapizadas de indígenas blancas, de ojos verdes, con caras de María Magdalena, rodeadas de colibríes y florecitas hasta la náusea, por toda la ciudad. Entonces, y viste un muralito de estos, o una obra de estas, un arte urbano, que sería la palabra correcta, corriente, y ya las viste todas, pero como ahora es un programa de gobierno, entonces se está trabajando con la cultura, se está impulsando el muralismo mexicano, se está impulsando al arte mexicano, pero resulta que dentro de estos programas no hay muralistas. No pasan los muralistas porque encima les dicen a los artistas qué es lo que tienen que pintar, qué es lo políticamente correcto para pintar en el espacio urbano. Y están utilizando al muralismo para cambiar la miseria, sobre todo en los barrios en pueblos originarios de la Ciudad de México, que es donde lo hemos visto y incluso hemos entrado a uno de los programas con un esquema de explotación donde abusan, utilizan la precariedad de los jóvenes artistas como forma de control. Si no pintas lo que yo te digo, te vas. Y el otro pues va a terminar pintando lo que le está diciendo al Estado, que es el que está pagando. ¿Sí? Y eso, todo ese esquema lo podemos ver a lo largo y ancho de todo el país y casi todas las actividades de la vida. Desde las escuelas, el arte, la música, hablamos de la radio, compañeros. O sea, ¿qué está pasando en la radio? Estás escuchando la misma canción de un sujeto Daddy Yankee
en 5 estaciones al mismo tiempo en todo el espectro de la frecuencia modulada. ¿No? Antes la gente pedía las canciones, Sí. queremos escuchar a fulano, ahora eso ya no pasa, ahora dice, ahora vas a escuchar ahora esa, 5, 6, 7, 8 veces, en un lapso de 2 horas, en 5 estaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se resiste ahí? Es decir, si bien está, y hay, digamos, una mínima claridad con respecto al pensamiento crítico, pero ¿cómo hacemos, ¿no?, para evitar esta violencia sistémica que hay en contra de quienes hacen otra propuesta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Asimov, y no nada más Asimov, es todo el cuestionamiento que hace George Orwell, que hace Ray Bradbury, e incluso hacen Hildebord y los situacionistas con la sociedad del espectáculo, ¿no? La cultura que estamos viviendo, la sociedad un domingo por la tarde de noche, a escuchar a la Mamimoto. Yo no estoy en contra de la diversidad cultural, no puede ser la ruta única, ¿no? Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos acciones que sí son de resistencia, que van a permear 2, 3 personas? Vas a pintar un mural que a la semana va a pasar el servicio de limpia, lo va a blanquear, o tuviste un trimestre dando clases y 6 alumnos agarraron la onda, ¿no? Y se van a dar cuenta que cuando salgan a la realidad les va a pasar lo mismo, ¿no? Y van a decir, van a cuestionar, bueno, entonces, ¿para qué estoy haciendo, por ejemplo, carteles contra el bloqueo a Cuba si nadie me va a contratar haciendo eso? Tengo que diseñar, tengo que hacer carteles para vender pañales, ¿no? Bueno, allí el arma principal que nosotros tenemos es el gobierno a la montaña para cambiar las cosas. Pero ahora, en esta circunstancia que vivimos, no sea de ninguna, el arma principal que yo creo que tenemos es la cultura. La cultura entendida de esa manera, ¿no? Una persona no culta en el sentido tradicional, convencional, que nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de eso, o que nos represente un hombre culto, un hombre elitista o un hombre elitista. Es una cultura. No, somos una cultura orgánica incorporada que nos representa realmente la que nosotros estamos representados. Alejo Carpentier, gran escritor cubano, decía que la cultura es aquello que nos permite relacionar procesos diferentes en épocas diferentes. Es muy sabio. Es muy sabio porque todo el mundo va, cuando hace definiciones de cultura, va a las que repetimos ayer, ¿no? De las que vimos ayer, pero uno u otro son deudores de la metodología occidental. Realmente, cuando uno se detiene delante de una obra de arte o de un proceso como este que está ocurriendo, eso puede ser una banalización del pluralismo, incluso de la izquierda. La izquierda idealiza mucho. Incluso la izquierda idealiza mucho porque instrumentaliza mucho la cultura. La usa, la izquierda, no la derecha. Pero la derecha no voy a hablar porque ya que la derecha lo hace sin ningún recato. Lleva ahí un cantante, lleva una orquesta, importa poco lo que cante, lo que toque, lo que va a hablar detrás es lo que le interesa, ¿no? Un meeting político. Y si pueden traer a una celebridad, más público tiene. Y más lo utilizan. Esa es una instrumentalización vulgar de la cultura, muy vulgar. La izquierda trivializa mucho. También, porque hay otras categorías que funcionan dentro de la izquierda que no funcionan dentro de la derecha. Entonces, por la izquierda se mueven en otras zonas que los no vistos, los que tienen visibilidad, los que no llegan al comercio, los aficionados, los que no están en la élite, los que no tienen acceso a ningún mercado. Y ahí hay, en esa banalización, hay también mucha falta de dominio técnico de la cultura. Porque la cultura, si te vas a meter en ella, tienes que aceptar determinadas convenciones.
La puedes establecer tú. No tienes que someter a la academia occidental. No, pero tienes que tener convicción. No todo es cultura. ¿De qué? De la rebeldía. ¿De qué? A veces es preferible eso que lo otro. No está tampoco como para generalizar. La izquierda tiene el deber de encontrar su propio discurso estético, político. Tiene que lograr que eso tenga impacto y que eso alcance propios circuitos de circulación, que eso tenga casi distribución, que tenga algún modo que no se puede vivir, que se compran los materiales. Esa es la realidad. Que se compra el óleo, que se compra el acrílico, que se el barniz, que se compra la tela. Entonces, es innegable, porque el mercado reina en todas partes. Incluso si tú haces una obra efímera, puede tener determinado público. Para eso hay un mercado, porque el mercado lo asimila todo. Acuérdense que esta ley del mercado es implacable. Las protestas, por ejemplo, en Estados Unidos de los años 60, 70, en Berkeley, fue un centro muy importante de la izquierda, a las panteras negras, todos los movimientos antisistema que se crearon en Estados Unidos, fueron asimilados por el sistema. Los convirtió en mercancía y nos lo devolvió la Barrita Lennon, ¿entiendes? La Malenita Lennon, los lentes Lennon, nos lo devolvió así, nos convirtió en mercancía. La expertise de Angela Davis, ¿entiendes? El antifaz de Stokely Carmichael, las panteras negras, todavía nos vestimos de negro. Los barbudos, como fue la revolución. ¿De dónde vienen muchas barbas que veo aquí? ¿De dónde vienen? Hay que preguntarse a ver de dónde viene la barba mía. A lo mejor no viene del Che, muy probablemente venga del Che. Tiene un signo de herrería, a lo mejor viene de Irán, del Islam, de los musulmanes. Tienen distintas fuentes. Las barbas no se pueden jugar con ellos. Pero las barbas también se superan como una moda. Ya me lo convirtió en mercancía. Lo convirtió en Beijing. Yo estoy vestido de completamente colonizado. Todo lo que yo tengo es allá. Entonces, eso es así. Incluso el saquito que me puse por la conferencia que di allá en la facultad de filosofía y letras. No se me ocurrió ir con una guayabera que tenía que haber ido con una guayabera. El Maxuana y que. Pero la guayabera también es un tecnicismo tremendo. Entonces ahí me pongo, yo no uso guayabera, pongo guayabera y entonces yo me analicé ese tema. Me analicé, me veo a mí mismo muy ridículo, una guayabera, la amiga esta de café con leche. Entonces la guayabera se levanta así. Entonces no puedo estar, yo me siento más como guayabera. Como un cubano que sea. La guayabera probablemente. Un cubano que sea, yo me siento más. Me siento más con el saquito. Entonces yo como mejor me siento con una charretera esa que tiene una chamarra. Que tengo yo, que está toda descolorida, imagínate venir aquí con una chamarra toda descolorida. Este viejo ya pelado aquí con un marino. Entonces no puedo, no me siento bien, ¿no? Me siento bien porque eso es culpa del sistema. Me llevó a que mi identidad todavía no esté del todo definida, a pesar de los 76 años que cabalgan. Entonces, uno tiene que, por eso yo dije, cada vez que venga la cotidianidad tienes que enfrentar la crítica a encontrarse. Y no ponerse nada, no usar nada que no esté persuadido. Son consejos que yo doy que no me di a mí mismo. Pero son consejos que yo, por ejemplo, a mis nietos, mis hijos, que traten de siempre sentirse a gusto y que se expresen libremente, se manifiesten, hagan lo que les gusta. Hagan lo que les gusta. Bien, uno tiene que hacer cosas que a veces no les gusta. Pero de esa manera es lo mejor que tenemos, el recurso principal que tenemos. Incluso a la hora de apreciar, incluso a la hora de tener comprensión del fenómeno, no compasión del fenómeno, comprensión del fenómeno. Porque hay que enseñar. Usted es maestro,
Nos tiene que enseñar, tiene que compartir lo que sabe. Estoy aquí compartiendo lo poquito que sé y aprendiendo mucho que ustedes saben, porque eso es permanente. Uno se tiene que tener una actitud de aprendizaje y de tener la cultura. La cultura es lo que nos blinda, el sentido de blindar, lo que nos permite discernir. Usted dice que esos cuadros son un neoliberalismo mexicano, son un aborto comercial del mercado, es decir, porque está convencido culturalmente de que eso es así, no porque sea solamente un mercado. El capitalismo son otras reglas que a veces esperan. Pero eso lo puede hacer porque le permite asociar un proceso diferente en el tiempo. Ahora el capitalismo pasó, supuestamente. Pero usted lo analiza hoy desde hoy y asocia esos procesos y dice, estos no son auténticos. No son Siqueiros, no son Rivera, no son Orozco, no son. A eso fueron. Ahora, ¿qué muralismo correspondería? El de las payadoras, como fue en Chile el movimiento de Violeta Parra, que llenaron Chile de pequeños murales. ¿Qué puede ser lo que hoy debería ser? Y eso es lo que hay que crear. Y es lo que hay que fomentar, lo que hay que ayudar a que se cree. Porque primero el arte no surge ni por decreto, ni por voluntad suprema, ni siquiera por voluntad individual. Ni los movimientos artísticos tampoco se generan diseños. Tampoco se generan espontáneamente. Porque la cultura siempre es una generación de saber. Siempre es una generación de saber. Y plena confrontación. Confrontación con la realidad, la tradición, la crítica de ese proceso, que suele ser un proceso desgarrador para un artista. Un proceso desgarrador porque tiene que renunciar a muchas cosas para crear una obra de arte. Tiene que renunciar a su placer personal, tiene que renunciar a su vida cotidiana, tiene que renunciar a saber, a paradigmas, a rompernos, para crear algo nuevo. A veces inconscientemente, pero porque lo tiene dentro, lo lleva dentro. Y en eso es tiempo. Yo tenía un amigo en Cuba, murió. Un gran intelectual y un gran revolucionario, que decía, cada vez que estaba algo complicado, ¿no? Yo, por el currículum que leía, he dirigido estado en unas cuantas instituciones culturales, experiencias, el libro, las visuales, la televisión, en el cine, y yo me preguntaba, no entendía el problema. Entonces decía, eso es muy sencillo, hermano. Es un problema cultural. Es un problema cultural. Es más complejo de lo que piensa. Es más complejo. Y una de las características de la cultura es que, como hacen el pensamiento, porque no han leído a Alcalá, o Morín, francés, que trabaja el pensamiento. Una de las características que tiene el pensamiento. Uno no puede eliminar los conflictos, las contradicciones, sino tiene que integrar para tener de verdad la fotografía, pero el tamaño de obra, como decimos nada académicamente, para tener la visión holística del fenómeno. Si tú dices, voy a quitar la contradicción, ¿qué hace el principio? Ese es un muy bien. Entonces, ¿con qué te quedas? Botaste el niño con el agua. Botaste el niño. Se estaba bañando. Que botaste fue el niño, no botaste el agua. Entonces, hay que tener todos esos problemas dentro para que la visión sea bien rica y muy diversa. Esa es la complejidad que de verdad el pensamiento es. No simplificar. La simplificación es propia del pensamiento clásico. El pensamiento clásico tiende a eliminar, es lo que nos han enseñado hasta ahora, eliminar todos los problemas. Quita todos los problemas, no, déjalo es un razonamiento válido. Hoy en día muchos de nosotros, hablando de colonialidad o comportamiento organizado, pues el sentido común,
Eso está muy arraigado en nosotros. Nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer, eliminar problemas. Y nosotros lo que tenemos que tener es la visión integral de todos esos problemas, de todos los puntos de vista, y lograr un pensamiento que, siendo inclusivo, sea al mismo tiempo bien complejo. Porque la vida es muy compleja, sumamente compleja, no es fácil. No es fácil la vida. Y no se analiza así simplemente con simplicidad. No se analiza así, así no funciona la vida. Funciona en esa interrelación permanente, en esa interactividad de un fenómeno con otro. Cuando eso se produce, entonces se produce la liberación. Pero produce el criterio, se irse arriba el criterio. Y es cuando uno puede discernir, cuando uno tiene cultura, uno puede discernir. La cultura sirve para discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me conviene, qué es lo que me enaltece, qué es lo que me empobrece, qué me enriquece espiritualmente. Y lo sirve para eso, sirve para ganar dinero también. Eso sería, de eso estamos hablando. No precisamente bien, hablando del sentido humanista. A ver, la compañerita que estaba, la compañera que estaba hace rato levantando la mano disciplinada. Abre un poquito. Quería preguntar sobre, bueno, lo de qué es primero, ¿no? El huevo, la gallina, o sea, ¿qué es primero la estructura o el racismo? Porque en la lectura de Pablo comenta que pues, es la estructura. O sea, siento que se va como a ese plano donde dice que pues se puede instrumentalizar incluso la lucha antirracista por la misma estructura, que una de las consecuencias de la desigualdad pues es el racismo y por lo tanto la instrumentalización de la misma lucha antirracista. Entonces quería preguntar cómo podemos evitar eso, o sea, cómo podemos evitar que alguien de la clase colonizadora critique de ahora de racista incluso a personas de la clase colonizada. O sea, ¿cómo podemos evitar eso? No que van a la guerra. Porque ese es el problema. Ese es el problema, precisamente. El colonizador siempre nos va a despreciar. Nosotros somos para él. Usted menor, incapacitado, menos dotado. Él te va a despreciar siempre, aunque parezca que te quiere, aunque parezca que te va a minar. Tu objetivo no es precisamente que tú te liberes, sino que tú te esclavices y seas más dependiente que nunca. Ustedes la tienen difícil porque ustedes se enfrentan a una guerra más subliminal que nosotros. La confrontación nuestra se decidía en otros planos. Como aquí dijo que la guerra de pensamiento fue aquí o fue allá donde yo lo dije. Aquí José Martí escribió el 10 de abril de 1895. Yo hablé de eso aquí ayer. Escribió: el pensamiento es la gran guerra que se nos hace. Ganémosela a pensamiento. Esa es la guerra de ustedes. La mía no siempre es la guerra de ustedes. Tienen que trabajar en ese escenario. El escenario de disputa de ustedes es la subjetividad. Es el principal. Además de los palos que le da la vida, de que tienen el bolsillo vacío, de que no tienen plata, de que no. Además de todo eso, es aquí. La subjetividad. Es lo que llaman guerra cognitiva. Y entonces, en ese plano de la guerra cognitiva, si tú eres hija de un indio, si tú eres hija de una familia pobre, si no puedes usar determinados productos, si no estás a la moda, si no piensas como, o si crees que imitándolo tú te vas a liberar, ahí perdiste la guerra. Ya te ganó. Tú tienes que ser tú tienes tu pelo, envuelto, eres única, tienes una identidad. Refieres una identidad, ese pelo a lo mejor lo copiaste de alguien. Tienes una identidad, tienes que defenderla. Ese pelo es tuyo y te andas así con esa ropa porque te sientes fresca y porque además estás desafiando las convenciones sociales. Y eso hay que defenderlo. Eso hay que defenderlo. En nuestra época nosotros fuimos rebeldes también. Yo fui rebelde, dejé el pelo largo. No a pensar que yo fui un modosito así todo el tiempo.
tenía un cinto, una faja, un cinto, que tenía la hebilla, una amoladora de cuchillo, la convertí en una navaja. Esta hebilla, otra aquí, ven, eso es un arma. Yo tenía eso porque iba a un pueblo, vecinos en realidad, sí, éramos rivales, entonces nos despreciábamos, o teníamos bronca con ellos. Y entonces íbamos a defenderlo y a poner mano a la cosa ya. Íbamos a eso. Todos pasamos por un periodo determinado. Eso no componía nada en el mundo, nosotros nos afirmamos de esa manera, así no cambiamos el sistema con eso. Pero por lo menos teníamos dignidad. Entonces no permitíamos que nadie nos avasallara. Íbamos siempre de 7 en 8 al pueblo. Para que nos dejaran tranquilos, que nos dejaran bailar. Nosotros lo que queríamos era bailar. Bailar y divertirnos con el rock, en aquella época era un poco mal visto, que era en inglés, todo eso. Entonces lo que queríamos era ser nosotros. Ser nosotros. Entonces hay que defender las convicciones que uno tiene, sostenerlas y jugarse la vida por ellos. Como mismo nos lo jugamos en otros programas más serios, en Angola, por ejemplo, luchando contra los sudamericanos. Ahí sí era la cosa dura. A tiro limpio, bombardeo. Ahí la cosa sí defendía algo mucho más noble. Pero uno tiene que ser digno en el barrio, en la sociedad, en la nación, en el mundo, en los ideales que representa, que defiende. Tiene que ser digno siempre. No se puede ser digno con la mano e indigno con los niños. No se puede ser digno en la casa, honrado en la casa y honesto en la casa y un poquito en la casa. Tiene que ser siempre de esa manera. ¿Saben por qué? Para respetarse así, para dormir tranquilo. Del mismo lado de la almohada toda la noche. Si tú te vas a la vida durmiendo de un lado de la almohada, boca arriba, boca abajo, y para el lado izquierdo, no te vas a encontrar. Tienes que dormir de verdad. Se duerme de verdad en un lado de la almohada. Bueno, entonces, decía este capítulo hablaba de la hegemonía cultural. Yo sé que quienes van a intervenir, yo le doy el turno. Todo esto confluye todo lo que hemos estado hablando. Todavía no es la hora. Ya hasta las 7, me dijeron hoy quería el salón, que se vayan lo que quieran. Pero bueno, tenía el salón hasta las 7. Ayer no fuimos. No, vamos a ir ahora que estoy libre. Entonces, lo tenemos hasta las 7. Entonces la hegemonía, todo esto se resume en eso que se conoce como hegemonía. Todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Cuando uno se hace un planteamiento, lo que es la hegemonía, y en eso le puso textos de Fernando Martínez Heredia. Yo voy a traer a Martínez hoy aquí, que son estudiosos de Fernando Martínez Heredia, que fue cubano, yo casi no puse que fue cubano, con toda intención. Pero Fernando Martínez Heredia es un sabio, un sabio, muy revolucionario y con una trayectoria muy revolucionaria, con un pensamiento muy propio, muy terrenal, nada teórico, así abstracto, muy terrenal, muy vinculado con Búsqueda, Fernando Martínez Heredia. Y van a encontrar un libro con Quilón Mexicano también, hizo hacer un trabajo no tan voluminoso, tan grande como Citación de Raúl, pero porque la obra es grande, más pequeña, pero un trabajo muy importante de compilación y de estudio. Hizo su tesis de doctorado, pero Fernando Martínez Heredia, que es el cubano. Una trayectoria muy rica en contradicción, búsqueda, ligado a instituciones muy polémicas en Cuba. Y él habla bastante de la hegemonía. Le puse ese texto porque ese texto da una visión actual, es decir, desde un proceso revolucionario de Cuba, y lo que es la hegemonía. ¿Cómo se representa la hegemonía? El gran patriarca de la hegemonía, del concepto de la hegemonía, ¿quién es? Antonio Gramsci.
Gramsci llevó incluso a identificar los escenarios donde se construye la hegemonía. Para Gramsci un escenario era la escuela. Aquí se construye la hegemonía, en el aula. Todos los días se construye la hegemonía. ¿Sí? Es la hegemonía. Es la máxima figura. No solo el maestro, es una institución. Y uno tiene que, a ver qué tal un año, tiene que comportarse. Que haga huelga y haya ilusiones democráticas y todo. Uno tiene que estar en una. Aquí hay una hegemonía. Puede ser el sistema, puede ser el rectorado, puede ser los saberes, puede ser toda esa construcción de todos esos parámetros de función. Entonces, Gramsci simplifica ese escenario, la escuela. Es un escenario indiscutible. Más que disputa, un escenario donde la hegemonía no se discute. La hegemonía se establece mediante los conocimientos, mediante los saberes. Ese es el gran ejemplo. Les llega a ustedes parabólicamente. Ya eso está escrito, lo digo aquí. Althusser. Y lo dijo Marcuse. Y lo dijo Lyotard. Y lo dijo, si lo haya dicho, eso hay que aceptar. Porque es la verdad. Y no hay posibilidad de confrontación el día que vayas al examen con eso. El maestro no te va a dar 10 porque tú digas, si es un maestro convencional, porque tú digas otra cosa distinta a la que estás que argumentarlo mucho. Nosotros teníamos una época con unos profesores pro-chinos, probablemente de China, de la China anterior, de Xi Jinping y de todas las reformas que hubo en China, que era pro-chino. Entonces, ¿sabes lo que hacíamos los alumnos? Le citábamos un chino inventado por nosotros. Un filósofo chino en cuya boca poníamos nuestros criterios más o menos elaborados, y siempre cogíamos 5, que era el máximo, porque para él la onda era que fuera chino. Entonces, ahí hay una manera en que se manifiesta un criterio hegemónico que él tenía en su cabeza que aceptó. Bien, de acuerdo. Otro escenario, lo estoy diciendo así, más o menos lo que el ejército. Ahí se construye hegemonía. ¿Y saben lo que Gramsci destacó? No la doctrina militar, el manual del cabo. ¿Por qué el manual del cabo? Porque el cabo, ¿sabe lo que es un cabo, no? El ejército. No es ni oficial, es el que tiene una escuadra. ¿Saben lo que es una escuadra? Depende del tipo de ejército que haya, de organización que tenga, 10 elementos, son los soldados, 8 elementos. Esa fila, en un pelotón son 3 filas, ¿no? Por lo general. Entonces, en esas filas son que van marchando. Cada una de esas filas se llama escuadra y tiene un jefe que va adelante. El jefe de escuadra es el que de verdad interactúa con los soldados. Cuando los soldados dicen, tengo que ir a ver a la novia, no mis chances esta noche, me voy a escapar. Y entonces guarda secreto, porque no es secreto, comparte riesgos. Se va el recluta, se va el soldado a ver a la novia, a comer una pizza, cualquier cosa. Entonces él tiene que tener una cosa. Todavía un manual del cabo en el ejército de la época de Gramsci. Y en el ejército fascista que viene. Y ese manual del cabo establecía las premisas de cómo tenía que ser el soldado. Ahí se construye. Porque ¿quién es el jefe? El que implementa ese manual, el cabo. Ahí se construye el manual. Los medios. Gramsci no alcanzó, Gramsci muere. La mayor vida fértil de Gramsci es en la cárcel. Los cuadernos de la cárcel, que son 26, ¿cuántos son? 16, ¿cuántos son los cuadernos de la cárcel? 16 cuadernos de la cárcel. Los que se escriben en la cárcel son apuntes que Gramsci hace en la cárcel que saca subrepticiamente. Para cuando salga, para cuando salga de casa, escribir grandes tratados sobre esos temas. Y en esos apuntes lo que hay es tremendo.
estudió el tema intelectual, estudió el tema de la cultura, estudió el tema de la hegemonía. Y perfecto, uno puede ir a buscar. Y de hecho, todos los cuadernos están agrupados, la cultura está agrupada en la hegemonía. Él considera los medios. Y el único medio que se conoció con libertad fue el cine, que empezaba. El expresionismo alemán, el cine estaba empezando con la cosa. No conoció ni la televisión, ni el desarrollo de la radio, ni muchísimo la actualidad actual, no conoció. Y él en el cine hace un análisis tremendo de lo que puede ser, y la influencia que se puede lograr en el cine y de cómo se construye hegemonía. Se construye hegemonía con la educación, se construye hegemonía con los medios, se construye hegemonía en el ejército, y él identificó otro escenario que realmente no me acuerdo. Estableció ¿El folclore también? ¿El folclore? El folclore, no, él habla del folclore de la cultura popular, donde se construye hegemonía, y ahí es donde incorpora el folclore. Es decir, Gramsci fue tan importante que Gramsci se convirtió en material de estudio de las fuerzas especiales norteamericanas. Como mismo, para estudiar el fenómeno de la hegemonía pensar. Y los tanques pensantes de Estados Unidos, se estudia Gramsci. Como mismo se estudia y se ve la batalla de Argel antes de desembarcar en Irak, los oficiales de la Universidad Norteamericana vieron la película La batalla de Argel de Gilles Montecalvo. Porque la batalla de Argel, Gilles Montecalvo habla de la yihad, habla del proceso de liberación de Argelia, de la independencia de Argelia, y ahí se ve cómo hay atentados, hay sabotajes, hay un bar, por ejemplo. Montecalvo hizo una disección del fenómeno de la lucha de independencia de Argelia, del movimiento del Frente Nacional de Liberación de Argelia. Y él hizo eso. Esta película es sobre eso. El uso de los medios, el jefe francés que sale en la película, el actor, cómo emplea los medios, cómo manipula a los periodistas, siempre han acompañado a periodistas. Es muy usual. Ustedes no ven a ningún jefe de Estado o ningún ministro de Defensa, a nadie que ande solo. Siempre anda con un séquito de periodistas. Periodistas además incrustados muchas veces, son controlados, cobran un salario, incluso por hablar bien del sistema. Y Montecalvo, que escribió Quemada también, Quemada todavía más, trabaja más que hace Quemada. Ese proceso, esa misma historia, pero se ha llevado a otro escenario, ¿no? El escenario del Caribe, el escenario de otro escenario más contemporáneo. Y lo que es la relación que hay entre el cine, no es el cine crítico, el gran cine italiano. En Montecalvo no hizo nada, porque bueno, ni falta que le hacía. Como Rulfo. A Rulfo no hacía falta escribir más nada. Después de Pedro Páramo y el Llano Llama, y lo que escribió lo rompió. Ese monstruo que ustedes tienen en la literatura, que se llama Juan Rulfo. Que hasta García Márquez quitaba delante de él el sombrero, lo llamaba maestro. De los precursores del boom. ¿Quién es el boom? Pues para hacer todo el boom, García Márquez. Y ahí está Rulfo con dos libritos. Dos libritos, perdón, así. Ni lo mucho, ni siquiera lo mucho. Es símbolo de calidad. Y ni siquiera, mucho menos lo famoso. Que lo famoso no es signo de calidad, casi nada. Lo famoso. Métale el escalpelo, el bisturí, a todos los famosos, no todos, casi todos los famosos. Y van a ver qué hay de bueno, qué hay de calidad en ese caso. Sin embargo, vayan a lo que no se ve, a lo que no tienen visibilidad. Y van a ver
que no se ven, ni siquiera los sabemos, grandes. Ahí está la hegemonía. La hegemonía, vista por Gramsci, la hegemonía tiene, por supuesto, se manifiesta en muchos escenarios, como decía. Y se manifiesta o establece, digamos, el feeling, o es un recurso determinante para y un superobjetivo para lograr la dominación. Hegemonía es símbolo o sinónimo de dominación. Siempre que alguien tiene la hegemonía, alcanza la hegemonía, de una manera u otra, se convierte en un dominador, se convierte en alguien que domina y en alguien que impone su criterio. Uno logra hegemonía. Por ejemplo, yo aquí puedo no lograr hegemonía, a pesar de que estoy del lado de acá, soy el profesor. Entre ustedes puede haber alguien que se convierta en la hegemonía del grupo. Cuando hay debate, cuando hay un seminario, y el que va a decir el criterio de verdad. Lo que pasa es que hay una figura establecida y hay una tradición, digamos, como parte de la cultura que el profesor es importante. Entonces, aquí tenemos la madre que se lo haga aquí mal criado, lo saco. Y le va a hacer una probabilidad. Te vas, te tienes que ir a uno. Ok. Entonces, bueno, ¿tienen que irse cuántos? Tengan que irse, se van por favor. Porque yo terminar nada más. Aquí hablé también de. Cuando hablo del otro epistémico es del otro, que da contenido, que da significado, ¿no? A lo que está haciendo, eso se infiere. Cuando ahorita hablamos de Fanon. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y hablamos también de dinámicas disruptivas. Son las dinámicas disruptivas, son las dinámicas del tiempo, de la vida, que rompen con lo establecido. Rompen con el canon. Que da mucho trabajo con el canon, porque el canon es lo que está establecido, se valida. Lo que constantemente tiene sistemas de validación. Entonces, en el plano teórico, las dinámicas disruptivas son esas, que provocan cambios importantes y disrupciones en la realidad. Y los sistemas categoriales vamos a seguir. El marxismo tiene, y la izquierda en general tiene muchas categorías que han perdido vigencia en Europa, que nadie define, aunque la derecha se apropió de ellos, la reconvirtió y la devolvió con otros contenidos, no, de otro significado, de resignificación. Entonces nosotros, libertad. Resulta que todo el discurso del Trump está montado sobre la base de la libertad. Todo lo que es Milei en Argentina, liberal y un libertario. A Milei le llaman libertario, ustedes se imaginan. Libertario era otra cosa. No va a la palabra, porque tengo que acabar eso. Entonces, la pongo en la vista para la próxima. Platican bien. Entonces, estas categorías están más serias. Piensen en cuántas categorías ha perdido la izquierda. Piensen en cuántas. Recuerden que izquierda y derecha es una convención. Igual que Oriente y Occidente. Ustedes se ponen en San Francisco. ¿A dónde queda Occidente? ¿A dónde queda el Oriente? O sea, donde da la vuelta al mundo, si uno se pone en Japón, ¿dónde está el Occidente? ¿El oeste? Siempre. Y el este siempre está a la mano derecha. Resulta que el este está en San Francisco, en Los Ángeles, el Oriente. Eso es una convención. Es una categoría que existe, pero basada. Y después tiene otros usos y otros contenidos se va cargando de significado. La izquierda y la derecha, ¿por qué? Porque en Francia los partidarios del rey se sentaban a la derecha y los partidarios que estaban contra el rey, contra los poderes omnipotentes del rey, se sentaban a la izquierda y se separaron de ese modo. Entonces resulta que entonces los de la izquierda pasaron a llamarse izquierda y derecha. Si nos hubiéramos sentado
nosotros a la derecha, teníamos de derecha. Así de sencillo, porque no hay otra explicación. Después me fue llenando de contenido, ¿no? Izquierda lo que significa, derecha lo que significa, ya nadie quiere ser de derecha, nadie confiesa de derecha, porque Luis Borges era de derecha, nunca dijo yo soy de derecha. Digo que los mediocres, ¿ustedes han oído alguna vez un mediocre delante de ustedes? Yo soy un mediocre. Mediocres son todos los demás, menos yo. El poder de autocrítica no llega a tanto. Manon Tropo no llega a tanto. Entonces, eso generó categorías de una relatividad tremenda. Occidente y Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué Oriente solo? Por lo que les decía, el criterio geográfico es un criterio también racista, un criterio cargado de significado de función. Hay un libro de Edward Said, palestino, ya murió, profesor de la Universidad de Columbia. Un gran sabio, escribió dos libros contemporáneos, uno es imperialismo y el otro es orientalismo, es un clásico. Empieza analizando a Conrad, con el Conrad empieza a analizar la literatura occidental y llega a la conclusión de que el orientalismo es una construcción semántica derivada con el libro biológico, que detrás de eso es desprecio oriental. Del Oriente, y ahí uno empieza a encontrar explicaciones porque los árabes son vistos tan mal, los árabes introdujeron la matemática en Europa, introdujeron los conocimientos de la ciencia, los árabes son tan malos. Y entonces se le va dando más significado, entonces el árabe es terrorista. Decir árabe es decir terrorista. Decir colombiano es decir drogadicto. Decir mexicano es decir ranchera, todas esas cosas que tenemos. Decir cubano es lo mismo, están cargados de ser una semantización negativa. ¿Quién descubrió todo eso? La literatura y el criterio y la geografía. Esos son los que nos convirtieron todos. Nosotros no nacimos así, somos trabajadores, somos honrados, somos luchadores. Las virtudes nuestras son, los principios, los valores nuestros son valores establecidos por los mejores. Entonces, y esas cargas categoriales que están bajo asedio. La derecha, la izquierda se va quedando despoblada, el árbol de la izquierda se va quedando despoblado de valores y de categorías. Se va quedando despoblado cada vez. La izquierda es pródiga, siempre genera nuevas categorías. Pero ya vienen los híbridos. En esa lucha, en esa confrontación, en ese escenario, vienen los híbridos. Posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Es una categoría izquierda o derecha que es un híbrido. Nosotros tenemos una lectura del posmodernismo, otros tienen otra lectura del posmodernismo, pero ahí están metidos en la historia, metidos en la crisis de los relatos, ahí están metidos los relatos del racismo, los grandes relatos del socialismo, los movimientos de liberación. Entonces eso necesita, vuelvo a lo mismo, ser mirado críticamente. Toda la realidad, tú ves una película, mira la crítica. El intelectual ante el espejo. Bueno, Sartre decía, Sartre, que no teorizó el tema intelectual. Él era con otros. Y Sartre es el intelectual rebelde contra más que es el intelectual de los 60, que Europa, alguien que consumió droga, se comportaba como un rebelde. Usted ve que el campo móvil tiene una enfermedad que iba perdiendo el foco. No era visto por simplemente, sino que iba perdiendo la visualidad. No. Pero también era visto. Entonces, esa figura tan importante, patriarca del existencialismo, escribió mucho sobre el intelectual y él dijo que no sé.
dijo una cosa que se la decimos nosotros. Es decir, dicen que somos humanos. Sartre dijo que no se puede ser intelectual de derecha. Ser intelectual es que ser libre. Eso, en la cabeza, también para la próxima. Porque es bastante va contra mucha convención. Y es una cuestión un poco absolutista. La derecha tiene su intelectual, siempre niega. Pero esto sería el intelectual desde un punto de vista. Entonces ahí hay una razón política. El intelectual tiene que tener un compromiso con la sociedad, tiene que plantearse la sociedad en términos críticos, tiene que tener una visión crítica de la sociedad todo el tiempo. Ustedes son intelectuales, no se deben confundir. Y de acuerdo con Gramsci, todos somos intelectuales. Es decir, a partir de la función que desarrolla la sociedad, que cumplamos la sociedad. Todos somos intelectuales. Todos, los políticos, que son los que más nos estigmatizan a nosotros. ¿Cuál? Precio, por pago. La disputa se da en el mismo escenario, en el escenario público. Los intelectuales y los políticos se legalizan en el mismo escenario, con las masas. Entonces, es una de las tantas explicaciones. Estamos hablando de los políticos, no de los revolucionarios. Son cosas distintas. Son los políticos estigmatizan mucho a los intelectuales. Consideran parásitos, vagos, drogadictos, sinvergüenzas. Todo lo malo que se le pueda individuar a una persona intelectual para algunos políticos. ¿No lo conocen ustedes? Aquí en México hay unos cuantos empoderados, históricamente empoderados. Tienen esa mirada crítica. Lo utilizan al intelectual. Cada grupo social genera su propio intelectual. Eso también lo dice Gramsci. Los médicos generan sus intelectuales, los sectores productivos generan sus intelectuales. O sea, eso es parte también del proceso. Pero los intelectuales tienen esa característica. ¿Qué tal? Usted se fue. Sí, pero Y volvió. Qué bueno. Y entonces la conclusión histórica. El intelectual está determinado históricamente porque recuerden que la palabra intelectual no existía en la función civil en el siglo XIX. La palabra intelectual empieza a establecer y existe a partir del proceso que se sigue contra un capitán del ejército francés, Dreyfus, que es condenado por ser espía de Alemania en Francia y es enviado a la isla del diablo, a la misma isla donde estaba Papillon. Se hizo Papillon. ¿Recuerdan de la película Papillon? Dustin Hoffman y ¿cómo se llama? Steve McQueen. Esa película se hizo allí, de la isla del diablo. Y allí fue enviado Dreyfus. Inocente, porque no era ley. Y era un oficial superior. La familia empieza, la esposa de los dos, a generar un movimiento para intentar la inocencia de Dreyfus. Y ahí entra Emilio Zola, el intelectual francés, que es lo que se llama. Aquí nunca usó la palabra intelectual. No la consigo. Entonces, se hacen manifiestos. Él hace manifiestos. Yo acuso. Búsquelo. Muy lo yo acuso. Entonces, ¿a quién acusan? El sistema, al gobierno, ha condenado a inocente. Y entonces se vuelve la derecha, un periódico de derecha en Francia. Estigmatiza a los que suscriben el yo acuso el manifiesto de Zola. Y los llama despectivamente intelectuales.
Fíjense cómo surge qué carga semántica tiene. Entonces los intelectuales, que son como son, asumimos que nosotros somos intelectuales. Nos dicen que nosotros somos malos, depende de quién día que eres malo. Y empezó a circular la palabra intelectual y a tener esos usos que va teniendo las palabras, ustedes saben que cargan de significado en la vida. Y un intelectual es eso que llegó a ser pobre. El intelectual tiene poder sacar hoy mucho más amplio que en la época de Solano. Y después la palabra entró. Y otros sirven para ir más atrás de su padre. Entonces nosotros decimos que más que un intelectual, y eso es lo mismo que nos sucede con el colonialismo, es decir, los indios, negros, no existían esas palabras. Nadie se decía, oye negro, ven acá. Se llamaba así. Indio, ven acá. No existía. Ese tipo de análisis, y esa es, digamos, una condición histórica. ¿Cuál es la condición histórica? El intelectual surge cargado de la palabra intelectual surge y el intelectual tiene una función crítica. No se puede ligar eso. Crítica, en ese sentido que yo digo. Va a ejercer el criterio. Permanentemente. Esa es nuestra arma. Lo único que debemos asumir la condición, si no la asumimos nosotros, el mundo se va a seguir llenando de doctores. Nosotros somos los intelectuales. Aunque no me escuchen, no, que es intelectual. Los blanditos. Nosotros somos intelectuales, tenemos que darle significado. Nuevo significado, nuevos usos. Porque desempeñamos una función intelectual, nosotros somos picapedreros, nosotros somos los albañiles. ¿No? No lo somos, ¿verdad? Somos intelectuales. Primero los intelectuales son revolucionarios. Es una categoría superior de la que lleva la categoría, el escalón más alto del género humano. Es el de la revolución. El escalón más alto del género y el revolucionario que va a transformar la realidad, va a cambiar el mundo. Entonces llegué hasta aquí, seguimos en la próxima. Muchas gracias. Sé que todos están deseosos por participar. Sí. Pero van a participar, prometo, como hoy, que en la próxima van a empezar con ustedes otra vez. Yo lo veo. ¿Les pareció bien? Sí, ¿Les pareció bien de verdad? sí. ¿Qué les pareció mal? ¿Usted que no habla nunca? Yo me quedé con el pensamiento de la presentación que hicieron ayer. Prácticamente todos son de las ciencias sociales, son de matemáticas y de computación. ¿No me gusta que nos falte? No, estudié Estudié. posgrado también. Y en realidad mi interés en este seminario es porque yo me dedico a hacer proyectos de software. A pesar de las muchas cosas que se necesitan, de técnicas, de herramientas, de experiencias, de certificaciones, etcétera, etcétera, la constante siempre para que proyectos exitosos es justo la cultura que te encuentras cuando llegas a un lugar. Entonces mi interés en realidad es un poquito... Definitivamente cada concepto aporta algo, aunque no necesariamente sea un ejemplo inmediato. Yo lo que necesito más es entender a la gente de los dos lugares donde llego para hacer que hagan las cosas que esperamos que se hagan para que suceda un proyecto con el título de éxito. Que no gaste mucho dinero, que sea rentable, que se haga rápido, que todos queden felices. Entonces, en realidad, mi interés y mi deseo de aprender y no viene por eso, no es un poquito más. Espero que lo único que queremos con los seminarios es, no dar respuestas, sino hacernos preguntas. Ustedes se vayan de aquí con muchas preguntas en la cabeza. Para que busquen la respuesta, porque aquí en cinco sesiones vamos a dar respuesta. Es muy difícil. La primera respuesta es esta. El pensamiento colectivo permite llegar a la mitad. Y también no vamos.
Bueno, entonces encantado de haberlos visto y haberlas visto. ¿Cómo está el lenguaje de género en México? ¿Se defiende? El debate. ¿Qué género? Y ellas, él. México no está en Argentina. En Argentina yo no creo que nadie dice. ¿Hay algún argentino? ¿Hay el chiste del argentino? ¿Qué es un argentino? No, solo por eso. No, cuidado. A ver, ¿qué es la autosuficiencia? Ese pequeño argentino que todavía vamos a ver. Y entonces hay un argentino viendo eso y dice, pequeño. Bueno, encantado de verlo. ¿Nos vemos cuándo? ¿Aburrida ya? No. ¿Qué lectura? Perdón. No. Para mañana, ¿qué lecturas? Tú, ¿Qué lecturas? Tú eres el que va a hablar mañana cuando empiece, hay que ir preparando, porque hoy quería hablar.